Hola, bienvenidos a un video más de la localización de Ecuador. Mi nombre es Daniela Cáñez, soy Business System Analyst y experta en localizaciones. En el video de hoy hablaremos de la nueva funcionalidad de retención de dividendos. Para esto, en la agenda de hoy tendremos un contexto, les platicaré de las configuraciones necesarias, haremos una demo y les mostraré los recursos disponibles. Primero hay que saber que esta nueva función se da a partir de 18.3 y entender que la retención de dividendos se da en el contexto donde se pagan dividendos a los accionistas. Entonces existe un requisito legal que nos va a especificar que se debe de crear una retención de dividendos para aquellos dividendos pagados a cada accionista. Con esto entendido, vamos a platicar qué configuraciones necesito. Lo primero es saber que no se va a crear un nuevo módulo para esta nueva función, sino que se va a integrar en uno de los módulos existentes. En este caso sería en EDI de contabilidad ecuatoriana, que si tú ya estás utilizando la localización, tú ya lo tienes instalado, pero es una buena práctica ir a revisar que lo tengas. Entonces, se agrega lo que serían impuestos y ciertos campos en este módulo ya existente. Como les comentaba, vamos a tener nuevos impuestos. El primero es el de no objeto IVA 0%, que este impuesto lo vamos a utilizar en la factura de proveedor. Ahorita se los muestro en un flujo y este va a tener como sustento tributario la distribución de dividendos. Después tendremos 6 impuestos del 0 al 25, que estos impuestos los vamos a utilizar según el accionista al cual le vamos a pagar y eso se va a colocar en la retención. Aquí vemos la imagen. Entonces, aprovechando esta explicación, les digo que este flujo se va a repetir las veces o la cantidad de veces de accionistas que tú tengas. Si tú tienes 6 accionistas, lo vamos a tener que hacer 6 veces. Es individual el proceso. Ahora, platiquemos un poco del flujo. Como les comentaba, tenemos que crear una factura de proveedor. Entonces, como proveedor vamos a colocar al accionista que queremos pagarle. Algo importante mencionar es que este accionista tiene tiene que tener como tal el tipo de identificación de cédula. Entonces, aquí tú vas a colocar ese tipo más sus 10 dígitos. Después vas a colocar información general de una factura regular, pero la diferencia es que en el tipo de documento vamos a colocar el documento 19, comprobantes de pago de cuotas o aportes. En las líneas de la factura, lo que vamos a colocar, no necesitamos poner un producto, realmente ahí tú puedes poner una nota o una etiqueta y en el precio o el monto que vas a tener aquí, vamos a colocar el dividendo distribuido, o sea, el pago al accionista. Y después el impuesto va a ser el primer impuesto que les platicaba que se agrega, que es el de no objeto IVA 0%. Al momento de ustedes generar lo que sería esta factura de proveedor, vamos a tener el mismo botón de retención que ya conocen, pero el sistema va a detectar que estamos hablando de pago de dividendos. Entonces, cuando el sistema lo detecta, nos va a traer estos nuevos campos que vamos a tener que llenar. Tenemos los campos regulares que ya conocemos como la fecha de la retención, el diario, el número de documento y de este lado vamos a tener estos nuevos campos como lo que es la fecha del pago del dividendo, puede llegar a ser diferente a la fecha de la retención, el impuesto de dividendo, que este es un campo que no es automático, o sea, ustedes lo tienen que colocar manualmente y va a ser el monto del impuesto sobre dividendos pagado por la empresa. Después tenemos el periodo fiscal del pago de dividendos, que en la mayoría de las ocasiones es de un periodo anterior, o sea, un año anterior. Y en las líneas de la retención vamos a tener de una manera automática la carga del sustento tributario, que sería la distribución de dividendos. Y aquí es importante validar o hacer una revisión sobre el impuesto que va a aplicar según el accionista que estamos seleccionando, ¿no? Que ahí tú puedes seleccionar del 0 al 25 de los 6 impuestos que les mencionaba. La base va a ser automática, o sea, el mismo monto que tenemos en la factura de proveedor y el monto, que sería el monto de la retención, va a ser un campo manual. O sea, yo voy a colocar manualmente el monto de la retención. Ya que tú coloques toda esta información, vas a poder emitir tu retención
Y aquí vamos a obtener el PDF y el XML. En el XML vamos a tener un nuevo espacio de dividendos con la información que ya les mostraba, y en la información de la retención, en otra información, en esta pestaña, vamos a tener la data de fecha del pago del dividendo, el impuesto sobre dividendos, el periodo y la fecha de autorización. Ahora sí, vámonos a una base de datos para verlo en práctica. Yo me encuentro en una base de datos demo SAS de 18.3 y me voy a ir directamente a lo que sería contabilidad. Desde acá yo vengo a impuestos y vamos a revisar estos 7 impuestos que vamos a tener agregados. Justo pueden buscarlo por la descripción de dividendos. Aquí nos muestra el primero de objeto IVA 0% y los 6 impuestos que vamos a tener para utilizar en la retención. Después nos iremos a crear una factura de proveedor. Recuerden que se tiene que crear por cada accionista. En este caso, recordar que nuestro accionista tiene que tener una cédula. Entonces, si yo aquí coloco a mi accionista y yo me vengo a la información del mismo, vámonos a irnos directamente a contactos, accionista. Aquí yo sé que su tipo de identificación es una cédula. Entonces, ahora sí regresemos. Factura de proveedor. Seleccionamos a nuestro accionista. Información general, la fecha de la factura que ya conocemos. Aquí el tipo de documento, seleccionar el 19. El número de documento. Acá abajo en la etiqueta, pues colocar alguna nota. Colocar lo que sería el precio o el monto. Colocar el impuesto de no objeto IVA 0%. Y ya con esto vamos a poder confirmar nuestra factura. Ahora sí, vamos a darle clic aquí al botón de agregar retención y como les comentaba, el sistema ya sabe que estamos hablando de pago de dividendos, de retención de dividendos, entonces nos coloca estos nuevos campos. Como les comentaba, la parte de lo que sería el impuesto sobre dividendos es manual, siempre se ponen ceros. Aquí también la fecha del pago ustedes pueden definir si se va a hacer el día de hoy o el día de mañana, vamos a decir que es mañana. Lo que sería el periodo fiscal, justo aquí ustedes pueden seleccionar cuándo o de qué año aplica, en este caso diremos que es del año pasado. Y si necesitan apoyo o información sobre qué colocar, justo aquí tenemos una ayuda donde nos dice qué valor o qué información colocar aquí, ¿no? En este caso nos dice que introduzcamos el valor del impuesto sobre la renta pagado por la empresa que corresponda al dividendo declarado. Entonces aquí ustedes lo pueden colocar, aquí vamos a poner números ficticios. En las líneas de la retención, yo tengo automáticamente la de distribución de dividendos. Yo aquí voy a seleccionar el impuesto que aplica para mi accionista. Aquí vamos a decir que aplica el del 10%. La base es la misma que tenemos en lo que sería la factura de proveedor y el monto, pues aquí sí sería de una manera manual, ¿no? Entonces aquí yo voy a colocar igual un monto ficticio. Lo creamos. Listo, ya tendríamos lo que sería la retención de este lado, donde yo ya voy a poder obtener mi XML y si abrimos el XML vamos a tener ese nuevo espacio de dividendos que les mostraba en la presentación. Acá arriba vamos a tener en otra información lo que sería la fecha del pago, el impuesto sobre dividendos, el año, entre otros. Entonces, ahora sí, regresemos a la presentación. Ya con esto, solo recordar que lo vas a tener que hacer las veces necesarias según la cantidad de accionistas que tú tengas en tu empresa. Ahora sí, recordarles los recursos que tenemos disponibles. Recordemos que siempre estamos agregando nuevas funcionalidades y haciendo estos Smart Tutorials. Tenemos un video sobre el App Tour de lo que sería la localización y recordarles la documentación oficial para Ecuador. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Hasta luego.